Hola, bienvenido al Twitch de Aníbal de hoy. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver calorimetría, la segunda parte. Tema difícil, tema tomado en parciales y finales en el CBC y en todos lados, en los colegios también, en los secundarios, en los profesorados. Como siempre, decime si se me ve bien, se me escucha bien. Acá estoy para ti. Te leo los comentarios. Si hay comentarios... alguien me dice holo. Será hola, calculo, ¿no? Bueno. Sos Paula, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces, voy a empezar con un repaso de lo que vimos la vez pasada, porque este es el segundo Twitch de calorimetría. La vez pasada empecé, hoy continúo, hoy vamos a lo de calorímetros, que es la parte muy tomada en parciales y finales. Hablo de la materia biofísica del CBC, ¿no? Bueno, tenés acá unos dibujitos que hice para ti y en esos dibujitos se muestra qué es la temperatura. Lo que vieron los cráneos de la física es que a medida que un objeto tiene más temperatura, las moléculas vibran más rápido. ¿Estamos? Supuestamente, si vos miraras esto en un microscopio, tendrías que poder verlo. O sea, más temperatura, moléculas vibrando más rápido. Bueno. Dos equivalencias importantes, caloría con kilocaloría y kilocaloría con joules. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Tenemos un problema? ¿No? Bueno, primero, una kilocaloría, 1000 calorías, ¿sí? Kilo es en griego 1000, kilómetro, 1000 metros, kilocaloría, 1000 calorías. Y a su vez la calorías son 4,186 joules. Vamos un poquito más abajo. Caloría 4186 joules y kilocaloría 4186 joules. Estamos ahí, tenés las dos equivalencias. Estas tenés que saberlas porque se usan mucho. Acá en calorimetría se usan en primer principio de la termodinámica y segundo principio de la termodinámica. Bueno, estoy repasando, ¿no? Las unidades del calor específico son arriba calorías o kilocalorías o joules y abajo gramo grado centígrado o kilogramo grado centígrado. ¿Estamos? Vamos a la primera fórmula de calorimetría, un poco más abajo. Esta fórmula que me da, me dice qué cantidad de calor recibió el cuerpo cuando cambió de cierta temperatura a otra temperatura, por ejemplo, de 20 a 80. Esta fórmula solo se puede usar si el cuerpo no cambia de estado, es decir, si empieza sólido y termina sólido, si empieza líquido y termina líquido, pero no, por ejemplo, si es sólido y pasa a líquido, por ejemplo, hielo que se derrite, agua que se congela, ahí no se puede usar. Se puede usar cuando vos tenés agua que pasa, no sé, de 20 grados a 80 grados, hierro que pasa de 600 grados a 800 grados, o sea, empezó sólido, sigue sólido. O sea, cuando no hay cambio de estado. La fórmula dice Q, calor recibido por el cuerpo o que el cuerpo entregó, ¿no? Calor específico por la masa, por temperatura final menos temperatura inicial. Bueno. Esto es un PDF que queda acá, nosotros lo subimos al canal de YouTube. Che, ¿se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Cualquier cosa me mandás comentarios. Bueno, acá te di un ejemplo de cómo se usa esta fórmula. La usé para calentar agua de 20 grados a 100 grados, ¿no? Fíjate que es 3 kilos de agua, uso el calor específico del agua que justo es 1. Por 2, 3 kilos por 100 menos 20. ¿Estamos? Y ahí llegó a la cantidad de calor que recibió el agua. Bueno, muy importante, convención de signos. Calor que entra al objeto, positivo. Calor que sale del objeto, negativo. O sea, cuando el objeto recibe calor y se calienta, aumenta su temperatura, ese Q es positivo. Pero si el objeto se está enfriando, ese calor es negativo. Bueno, calor de fusión y calor de vaporización, acá lo tenés, Q igual L por M, segunda fórmula importante. Esta fórmula también te da el calor que el objeto recibió,
pero la diferencia es que estas fórmulas solo se puede usar cuando el objeto no cambia de cambia de estado. ¿Estamos? O sea, se derrite, se congela, se evapora, se condensa. O sea, hielo que pasa a agua, agua que pasa a hielo, agua que pasa a vapor, vapor que pasa a agua. ¿Estamos? Bueno, por ejemplo, acá te puse una situación donde hay 50 gramos de hielo, que hay que llevarlo a cero, está a menos 30, hay que llevarlo a cero y después derretirlo. Y ahí te pongo todas las fórmulas. Primero, para llevarlo de menos 30 a cero, como no cambia de estado, uso la fórmula anterior, C por M por T final menos T0, que me da cierta cantidad de calor. Fíjate los signos acá, por favor, es menos 30. ¿Estamos? Bueno, y eso me da 750 calorías. Y después, para derretirlo, ahí sí uso esta fórmula L por M. Entonces son 80 calorías por gramo, que es el L del hielo, por los 50 gramos y me da 4.000 calorías. ¿Estamos? Cada sustancia tiene su C, su calor específico, que vendría a ser la inercia térmica, ¿no? O sea, cuánto tarda el objeto en aumentar su temperatura. Y cada cuerpo, cada sustancia tiene su L, su calor específico de vaporización o de licuefacción, o sea, si se está, o de condensación o de vaporización. Bueno, esto es lo que quería llegar, diagramas de temperatura, calor entregado. Algo te mostré la vez pasada. Te lo di con un ejemplo, agarro un pedazo de hielo, ponele 5 kilos, que está a menos 20, y yo quiero llevarlo a vapor a 100 grados. ¿Estamos? O sea, de menos 20 lo quiero llevar a 0, hielo sólido, después lo derrito, tengo agua líquida a 0, después esa agua la llevo a 100 grados y la quiero evaporar. Entonces, todos esos procesos voy usando estas dos fórmulas. Por ejemplo, para llevarlo de menos 20 a 0, uso la fórmula esta, C por M por T final menos T0, y así calculo la cantidad de calor que necesito para llevarlo de menos 20 a 0. Un poco más abajo, perdón, dicen si se me ve bien, se me escucha bien, ¿hay algún comentario? No dicen, pero... Si no se escucha, te van a decir. Bueno. Entonces, primero lo llevo de menos 20 a 0, calculo la cantidad de calor. Ahora, ¿qué tengo? Me dio 50 kilocalorías. Ahora tengo hielo a 0 grados. Ojo, porque no lo derretí todavía. Entonces, ahora lo derrito y uso la fórmula L por M. Entonces, los 5 kilos por 80 calorías por kilogramo, que es el L del hielo para derretirlo, y me da 400, acá lo tenés, 400 kilocalorías. Ahora, tengo agua líquida a 0 grados, porque yo derretí el hielo estaba a 0, pasa a ser agua a 0 grados. Entonces, ahora yo quiero llevar esa agua a 0 grados hasta 100. El agua no cambia de estado, estaba a 0, pasa a 100, uso la fórmula C por M por T final menos T0. Y acá lo tenés. El C del agua, 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado, por los 5 kilos por T final 100 menos T inicial 0. Y bueno, me da 500 kilocalorías y ahora evaporo el agua. Y ahora otra vez uso la fórmula L por M, ¿por qué? Porque el agua cambia de estado, pasa de líquido a vapor. Entonces, el L del agua para evaporar es 540 kilocalorías por kilogramo. Por los 5 kilos me da 2.700 kilocalorías. Y bueno, acá, si sumo todas las cantidades de calor, tengo la cantidad de calor total que usé en todo el proceso, que me da 3.650 kilocalorías. Pero ahora lo que quiero que veas es el diagrama de, en este eje, temperatura y en este eje, calor entregado, que eso es lo que muchas veces aparece en parciales y finales. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a representar en el eje horizontal el calor que le estoy dando al cuerpo
y en este eje la temperatura que tiene el objeto. ¿Estamos? Entonces, fíjate cómo queda el diagrama. Vamos un poco más abajo. Un poco más abajo vemos el diagrama. Bueno, ahí tenés, vos fíjate cómo voy graficando yo. Repito, este eje es la temperatura que tiene el objeto. Partes hielo, partes agua, partes vapor. Temperatura. Y este es el calor que le estoy dando. Ahora, el eje horizontal, el truco para entender este diagrama es que el eje horizontal, en realidad, vos lo podés tomar como si fuera el tiempo que pasó. ¿Estamos? Entonces, yo voy graficando cómo cambia la temperatura del objeto, que está en este eje, en función del tiempo que va pasando. En realidad es calor entregado, pero vos, para entenderlo mejor, si pensás que este eje da el tiempo, es más fácil. ¿Estamos? Pero lo que se grafica es temperatura, calor entregado. Entonces, ¿qué hace el hielo? El hielo... empieza mi diagrama, ¿no? Este es el eje vertical, la temperatura no está en 0, está en menos 20. Fíjate. Se ve y se escucha bien. Gracias a Samikitano, que creo que te conozco yo, ¿no? Me parece. ¿Y dónde está toda la otra gente que me escucha y que me ve? Quiero comentarios, quiero que me digan de dónde es, dónde está toda la gente que nos ve, que nos mira, que nos sigue. Bueno. Entonces, che, hablando de calorimetría, qué frío, papás, en Buenos Aires. Hablo para la gente de acá, de Buenos Aires, ¿no? No sé si esto pasa en todo el país. ¿Ola polar en todo el país? Bueno, ¿y qué dijeron? ¿Sigue la hora polar o no? 3 días. Bueno, entonces... Fíjate el diagrama, por favor. Repito, esto es muy importante porque es muy tomado en parciales y finales. Hablo de la materia biofísica para el CBC, pero si vos estás en un profesorado o estás en el secundario o estás en otra universidad y tenés termodinámica, calorimetría, también lo toman. Y lo toman de dos maneras. O te dan un ejercicio como el que di yo recién, o sea, te explican todos los pasos de calentamiento o enfriamiento de una sustancia y después te piden hacer el diagrama o, muy importante, ellos te dan directamente el diagrama, te lo dan y te piden, de acuerdo al diagrama, calcular cosas. ¿Estamos? Entonces, en este caso yo te di los procesos que sufría el hielo, el agua, y hago el diagrama. Entonces, fíjate, en el eje vertical la temperatura empieza en menos 20, porque yo tenía hielo a menos 20. Entonces, le empiezo a dar calor al hielo, lo voy calentando, grafico una recta en donde el hielo aumenta su temperatura, pero cuidado, no se derrite. Está aumentando su temperatura como hielo sólido. Entonces, de menos 20 pasa a 0. ¿Estamos? Una recta horizontal. Y ahora, con cuidado, en el proceso, mientras el hielo se está derritiendo, el tiempo pasa, o sea, el calor se va entregando, pero el hielo no cambia su temperatura, o sea, se derrite, pero la parte que está sólida sigue a 0 grados como hielo sólido y el agua que sale del hielo está a 0 grados, o sea que yo tengo mezcla de agua y hielo, todo a 0 grados. Por eso lo grafico, como suelen decir los chicos, como una meseta, o sea, subo de menos 20 a 0 y ahora una meseta y todo el tiempo a la misma temperatura que es 0 grados. Y ahí, fíjate, en el eje horizontal yo voy poniendo las cantidades de calor que voy usando, que, repito, el truco es entender que el eje horizontal es como si fuera el tiempo. ¿Estamos? Bueno, derrito, listo, derretí todo el hielo una vez que entregué las 400 kilocalorías, o sea, 50 usé para llevarlo de menos 20 a 0, 400 usé para derretirlo. ¿Qué tengo ahora? Tengo agua toda líquida a 0 grados. Ahora, sigo dándole calor,
No, todavía no, todavía no. Sigo dándole al diagrama, sigo dándole calor y empieza a subir la temperatura del agua. Yo, imagínate que le voy entregando calor en este eje, que vos lo podés mirar como si fuera el tiempo, y el agua sube su temperatura y lo voy graficando como una recta, que es la recta esta que tenés acá. ¿Estamos? Que yo te voy marcando que hay en cada lado. Acá tengo agua líquida que está subiendo su temperatura. Bueno, sube la temperatura, sube, ¿hasta cuánto? Hasta 100 grados. Y ahí el agua, si le sigo dando calor, porque yo puedo dejar agua a 100 grados, se empieza a evaporar. Y entonces tengo esta nueva meseta, que está acá, donde yo voy evaporando el agua hasta que la evaporo totalmente después de entregar 2.000 y pico de calorías. ¿Estamos? En total son 3.650, que es como si fuera el tiempo, ¿no? Yo en este eje pongo calorías, pero para vos lo podés mirar como lo que hace la sustancia a través del tiempo. Y bueno, así tenés el diagrama de calentamiento de esta sustancia. Abajo te dice el diagrama de enfriamiento, que en este caso no lo piden, pero a vos te pueden pedir un diagrama de calentamiento o te pueden pedir un diagrama de enfriamiento o te pueden dar en el enunciado un diagrama de calentamiento o un diagrama de enfriamiento. Entonces, fíjate cómo es el diagrama de enfriamiento, es al revés, ¿no? O sea, yo de vapor quiero pasar a hielo sólido. Entonces, mira un poquito el diagrama, decime si se entiende, si me quieres preguntar algo. Es al revés del anterior, ¿no? Empiezo con hielo, con vapor a 100 grados y lo voy enfriando. Bueno, sí, ya sé quién sos, está bien, vas los sábados a Ciudad a mi clase. Bueno, la gente que quiere saber dónde doy clase, yo doy biofísica miércoles y sábados, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, aula 206. Si querés venir, como siempre, la Universidad Argentina es libre y gratuita. Libre quiere decir que puede entrar cualquiera, sea alumno o no sea alumno. Y gratuita quiere decir que nadie te cobra nada, querés entrar, entrás, no hay problema. Bueno, quiero que me digas si hasta acá tenés alguna pregunta sobre diagramas de enfriamiento, porque ahora sí quiero ir al tema nuevo que es calorímetros, que esto sí es también muy tomado en parciales y finales. ¿No hay comentarios? Empiezan los resfríos en esta época, parece, ¿no? ¿Sí? Estoy hablando acá con la gente del estudio, que vos sabés que vos me ves a mí, pero imagínate que acá en el centro de la ciencia tenemos todo un estudio gigante, hay cámaras, hay computadoras, hay gente que maneja las computadoras, que manejan los diálogos, que manejan las luces, está el sonidista. Bueno, todo una pequeña movimiento de gente, ¿no? Para que vos lo veas acá, en Twitch de Aníbal. Bueno, entonces, vamos a los calorímetros. ¿Estás preparado? Bueno, ¿qué es un calorímetro? Calorímetro, aparato que mide el calor. Calorímetro, metros, calor. Metros, medir, ¿no? Es en griego, ¿no? Metros, medir. Y calorímetro sería medir el calor. ¿Qué es un calorímetro? Es un aparato que usan los cráneos de la física para medir cantidades de calor. ¿Estamos? ¿En qué consiste? En la práctica es un recipiente cerrado, acá te hice unos dibujitos, cerrado. Vos le pones una tapa y lo cerrás. Y adentro pones agua, pones un líquido, pones hielo, pones hierro, pones aluminio. Generalmente es un líquido y un metal, pero pueden ser dos metales también, pueden ser dos líquidos también. Entonces, se supone que el calorímetro es un recipiente adiabático. ¿Qué significa adiabático?
Adiabático significa que no puede entrar calor de afuera hacia adentro y no puede salir calor de adentro hacia afuera. ¿Estamos? O sea, un calorímetro es como si fuera un termo. Un termo, ¿viste? Donde se pone agua para el té, para el café, para el mate. O un envase de helado donde vos, ¿qué querés? Cuando te dan helado, vos querés que el helado no se derrita. O sea, lo que querés es que no entre calor de adentro, de afuera hacia adentro. Porque si entra calor de afuera hacia adentro, te derrite el helado. Entonces, se usa un recipiente parecido a un calorímetro, que es ese recipiente de telgopor. ¿Estamos? Bueno. Y en el termo, ¿qué es lo que quiere uno? Al revés, uno tiene agua caliente y no quiere que se enfríe. Entonces, lo que uno no quiere es que el calor de adentro del termo salga hacia afuera. ¿Estamos? Bueno, o sea que en la práctica un recipiente para helado o un termo donde uno guarda agua caliente es lo más parecido a un calorímetro adiabático. Ahora, hay que aclarar algo importante, que es esto. En la realidad real, los calorímetros perfectamente adiabáticos no existen. O sea, vos no tenés manera de agarrar un recipiente, poner adentro, no sé, una papa caliente, venir después de 5 horas y que la papa no haya bajado su temperatura. No hay calorímetros totalmente adiabáticos. Hay, digamos, recipientes que tardan más en perder el calor, como un recipiente para helado hecho de tergopol o un termo, como los que se usan para guardar agua caliente. Pero recipiente totalmente adiabático no hay, no existe. O sea, ¿qué significa la palabra adiabático? A es sin, dia es a través y bático vendría a querer decir calor. O sea, la palabra adiabático significa a través de ella no puede pasar el calor. ¿Estamos? Bueno, pero insisto, esto es una cosa que inventaron los cráneos de la física. Recipiente totalmente adiabático no hay. Lo más parecido es un termo o un recipiente de helado de telgopor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos preguntan acá en los problemas de calorímetros? Generalmente lo que hacen es, tiran 2 cuerpos dentro del calorímetro, ponen la tapa, los cuerpos están a distinta temperatura, ponele que uno sea, no sé, aluminio a 100 grados y el otro sea agua a 20 grados, o puede ser plomo a 200 grados, o puede ser agua hirviendo y agua fría, o sea, pueden ser 2 líquidos, pueden ser 2 sólidos, pueden ser un líquido y un sólido, puede ser agua con hielo también, y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cuerpo caliente y el otro está frío, uno le va pasando calor al otro hasta que la temperatura se nivela, digamos así. Y el que está frío se va calentando, 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 y el que está más calentito se va enfriando, 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 y todo termina a una temperatura final. Esa temperatura final se llama temperatura final o temperatura de equilibrio. ¿Estamos? O sea, T sub F la llamamos o T sub EC, temperatura de equilibrio. Entonces, generalmente lo que ellos te preguntan es cuánto vale esa temperatura final o temperatura de equilibrio una vez que uno metió 2 cuerpos en un calorímetro. Entonces, concretamente, la fórmula va a ser que el Q ganado por uno más el Q cedido por el otro es igual a 0. Ahora te lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? No, vamos un poco más arriba que quiero leer el enunciado. Hasta acá entendiste la idea, yo ahora te lo voy a explicar directamente con un problema. Si entendiste la idea, arranco. Bueno, entonces, vos fíjate lo que hago. Tengo una olla con agua que vendría a ser mi calorímetro. La olla tiene agua a 20 grados. O sea, como si fuera ahora, yo agarro, pongo agua a 20 grados. Tiro 1 kilo de hierro que está a 80 grados. Tapo la olla y supongamos que lo convierto en un calorímetro adiabático. O sea, no entra calor de afuera hacia adentro y tampoco se pierde calor de adentro hacia afuera. ¿Estamos? Entonces, preguntan
calcule la temperatura de equilibrio. O sea, ¿qué pasa? El agua está a 20 grados, pero yo le estoy tirando un hierro caliente. Bueno, el hierro se va a enfriar y ese calor va a pasar al agua. Entonces, el agua se va a ir calentando, el hierro se va a ir enfriando y todo va a terminar a una temperatura final. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué preguntan? En este caso, calcule la temperatura final. Entonces, fíjate cómo se resuelven estos problemas. ¿Qué es lo que dicen los cráneos de la física? El hierro se enfría, ¿no? Porque estaba a 80 grados y yo lo estoy tirando en una olla que tiene agua a 20. Entonces, el hierro se enfría, pierde calor, de él sale calor. Y ahora, esto es lo importante que hay que entender. ¿Dónde va el calor que pierde el hierro? Respuesta, lo gana el agua, porque no puede salir calor del calorímetro. Entonces, lo que pierde el hierro lo gana el agua. O sea que si el hierro pierde, por dar un ejemplo, 53,2 calorías, el agua gana 53,2 calorías. Entonces, los cráneos de la física dicen, bueno, como lo que pierde uno es lo que gana el otro, lo que hay que plantear es que el calor que pierde uno más el calor que gana el otro es cero. O sea, 53,2 menos 53,2 tiene que dar 0. Lo que gana uno lo pierde el otro. O lo que es lo mismo, o sea, la fórmula la podés escribir de estas dos maneras que están acá. Como vos quieras. Yo prefiero esta, ¿no? La segunda, esta que está acá, porque si la usás de esta manera, que no está mal, te podés olvidar este signo menos que está acá, y entonces te va a quedar todo mal. Entonces, creo que es más fácil decir el Q del cuerpo 1 más el Q del cuerpo 2 igual a 0. Y ten en cuenta que uno de los dos te va a dar negativo, ¿no? Bueno, entonces, la fórmula queda así. Q ganado más Q cedido igual a 0. Y esa es la fórmula que se usa para calcular la temperatura de equilibrio. Bueno, vamos concretamente al problema. Tengo agua 20 que se va a calentar, ¿por qué? Porque el hierro le entrega calor. Y tengo hierro a 80 grados que se va a enfriar porque le cede calor al agua. Entonces, el hierro cede calor y el agua recibe ese calor. Entonces planteo eso. Q del cuerpo 1 más Q del cuerpo 2 igual a 0. Fíjate cómo me queda, vamos un poco más abajo. Fíjate, empiezo por el agua. Fíjate que ninguna de las dos sustancias, Romy dice se entendió, perfecto. Romy, ¿sos de dónde? ¿Sos alumna mía? ¿Estás estudiando en otro lado? Vos sabés que a mí siempre me gusta que la gente me diga de dónde es, si estudia, si está en la universidad, si es de otro país. A veces se ve esto en los colegios secundarios también, hay gente de España que mira esto también. Porque sí, en Argentina explicamos física mejor que los españoles. ¿Sí o no? Decime que sí. Bueno, entonces, el cuerpo 1 lo voy a tomar el agua y el cuerpo 2 el hierro. Entonces, fíjate, el calor específico del agua es arriba, kilocaloría, kilogramo, grado centígrado. Me dan los calores específicos, ¿no? Siempre te los tienen que dar. Si es el agua con hierro, te dan el del agua y te dan el del hierro. Y si es agua con hielo, te van a dar el del agua, el del hielo. Y si es hielo con hierro, te van a dar, ¿no? Entonces, no te lo dije, pero el del agua es 1, que lo puse por ahí. Y el del hierro es esto, 0,1 kilocaloría, kilogramo, grado centígrado. Bueno, entonces, como no hay cambio de estado, uso la primera de las fórmulas de calorimetría, que es Q igual C por M por T final menos T0. Entonces, para el agua, fíjate, el agua pasa de una T final, que es la temperatura de equilibrio, que es la que no sé, la temperatura final es la que no sé, pero sé que sale de 20 grados centígrados. Entonces, para el agua me queda el C por M por T final menos T0, es 1 kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, por la masa, que es 1 kilo de agua, 1 litro, ¿no? 1 litro, 1 kilo, por T final, que no conozco, paréntesis, ¿no? Menos
T0, que es 20 grados centígrados. Entonces, esa es la primera parte de la fórmula, y a eso le sumo el calor que sé del hierro. Para el hierro, el calor específico es 0,1 kilocalorías kilogramo grado centígrado por la masa de hierro, que también es 1 kilogramo, o sea, podría no ser 1 kilogramo, o sea, yo puse 1 kilo de agua con 1 kilo de hierro, pero las masas no tienen por qué ser iguales. Pero yo lo hice a propósito porque quiero que veas algo especial, una consecuencia de este problema. Por eso tomé las masas iguales. Bueno, C por M por T final menos T0 para el hierro. Entonces, el C lo tengo, la masa es 1 kilo, acá lo puse, C por M. Y ahora con cuidado, paréntesis, ¿no? T final que no conozco, menos T inicial que es 80 grados centígrados. Y ahora fíjate, exacto, eso que te estoy ahí señalando, ese paréntesis. Y ahora fíjate el caos que me quedó de fórmulas, porque, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer distributiva acá, ¿no? Y distributiva ahí también, o sea, este por este menos este por este. ¿Estamos? Entonces, acá hay que hacerlo con un poco de cuidado, porque es muy fácil equivocarse con los signos más y los signos menos. Empiezo. Tengo, primero, el kilogramo se me va con, el kilogramo se me va con el kilogramo, fíjate, el kilogramo se me va con el kilogramo, tanto para el agua como para el hierro, y me queda arriba kilocaloría dividido grado centígrado, ¿no? Bueno, multiplico por T final, me queda 1 kilocaloría dividido grado centígrado por T final, ese es el primer término, hago distributiva con el otro, 1 kilocaloría dividido grado centígrado por 20 grados centígrados, este es el segundo término que está acá, es ese segundo término. Ahora más voy al hierro, 0,1 por T final, el kilo se me va con el kilo, me queda 0,1 kilocalorías dividido grado centígrado por T final, y ahora se me va también el grado centígrado al multiplicar este 0,1 kilocalorías por los 80 grados centígrados. Entonces, repito, acá hay que hacerlo con un poco de cuidado porque es fácil equivocarse. Bueno, entonces, ¿qué hago? Acá hay un paso importante que es el siguiente. A veces la gente llega hasta acá y se traba y dice, bueno, sí, está bien, ya hice distributiva, pero yo quiero despejar T final, pero tengo T final acá y tengo T final allá. ¿Cómo despego? ¿Cómo despejo? Respuesta. Se suma todo lo que tiene T final y se suma todo lo que no tiene T final. Entonces, vos fíjate, yo tengo 0,1 kilocalorías dividido grado centígrado por T final, positivo, y exactamente ahí te estoy marcando que tengo 1 kilocaloría dividido grado centígrado por T final. Entonces, la sumo y me da 1,1 kilocaloría dividido grado centígrado por T final. Ese es el término que tiene la temperatura de equilibrio. ¿Estamos? Y el término que tiene las kilocalorías, fíjate que me quedó, por un lado, 0,1 por 80, que me da 8, porque grado centígrado se me va con grado centígrado, ¿estamos? 8 kilocalorías, y este término que estaba ahí, ese, me da 20 kilocalorías, las sumo, son las dos negativas, me queda menos 28. Entonces, ahora las menos 28 kilocalorías las paso al otro lado positivas, y entonces para despejarte final divido los 28 kilocalorías por 1,1 kilocaloría dividido grado centígrado, se me van las kilocalorías, el grado centígrado que está abajo pasa para arriba y me termina quedando la temperatura final de equilibrio, que es para los dos, o sea, el hierro baja de 80 hasta 25,5 y el agua sube de 20 a 25,5. ¿Estamos? ¿Se entendió el problema? Decime porque ahora te quiero hacer unas preguntitas, ¿eh? Romy dice, estoy cursando virtual en la sede de Montes de Oca. Bueno, Romy,
Agarrate, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo te fue en el primer parcial? Digo porque, o sea, cada sede del CBC se maneja de manera diferente, ¿no? Y en Montes de Oca hay cursos donde toman muy difícil a veces. Por eso, no sé. Supuestamente este es el último cuatrimestre de la sede Montes de Oca virtual. Se supone que el cuatrimestre que viene va a haber una nueva sede del CBC que se va a llamar sede Buenos Aires o sede Edificio Buenos Aires o algo así, que empieza en agosto, ¿no? El segundo cuatrimestre. Bueno, contame, Romy, cómo te fue en el primer parcial. Sofía, no me acuerdo. Romy, sacaste un 5. Bueno, muy bien. Debe haber habido muchísimos desaprobados, ¿no? Ojo, nosotros en Ciudad también, muchísimos desaprobados. Pero yo en mi aula, por ejemplo, tuve 210, 9 creo que no tuve nadie, pero 8 tuve varios también. Bueno, Sofi, no me acuerdo si te conozco. Bueno, decime, ¿estás estudiando medicina, Sofi? Contanos, porque como mucha gente que está viendo esto está haciendo biofísica porque va a cursar el año que viene medicina, si vos estás en medicina, contanos un poco del infierno que es esa facultad. Bueno, Shemer dice, gracias por sus videos. Bueno, Shemer, lo mismo, estás cursando el CBC, decime un poco de dónde sos. Bueno, vamos a esta pregunta, que es lo que yo te quería decir. Vos fíjate, yo tenía agua a 20 grados, ¿no? Y le tiré un hierro a 80. Entonces, ¿qué es lo lógico? Como estos problemas son choice, en general para el segundo parcial o para el final de biofísica se toman choice, pueden ser a desarrollar también, pero es muy común que este tipo de problema sea choice. Entonces, te dicen, se tiene agua a 20 grados centígrados en un calorímetro, se le tira 1 kilo de hierro a 80 grados, entonces la temperatura final será 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 25,5 grados centígrados, 70 grados centígrados, 80 grados centígrados, 0. Vos tenés que marcar. Bueno, ¿qué pasa? Que a veces el alumno hace la cuenta mal, o no tiene tiempo de hacer todo este engendro. Fíjate que esto lleva su tiempito y dice, bueno, voy a marcar a ojo, no tengo tiempo, bueno, voy a marcar a ojo lo que la temperatura final me va a dar porque no puedo hacer la cuenta. Entonces, cuando uno dice voy a marcar a ojo, dice lo siguiente, bueno, si el hierro estaba a 80 y el agua a 20, y bueno, el promedio ¿cuánto da? 80 más 20 da 100, dividido 2, 50. Bueno, quiere decir que la temperatura más o menos me va a dar 50, porque es el promedio entre los dos. Bueno, error. Fíjate que eso es un error. La temperatura no da 50, ni siquiera da cerca de 50. La temperatura final dio muy cerca de la del agua, que era 20. Y esto es lo que yo quiero que veas. ¿Cuál es la explicación de por qué la temperatura de equilibrio da muy cerca de la del agua? Hay dos motivos de por qué la temperatura de equilibrio da cerca de la del agua. O sea, el agua pasa de 20 a 25,5 y el hierro pasa de 80 a 25,5. O sea, el hierro se enfría un montón y el agua se calienta un poquito. Bueno, quiero que veas por qué pasa eso. Aunque me parece que te lo puedo preguntar a vos y vos me lo contestás. A ver si te das cuenta por qué ocurre que el agua se calienta poquito y el hierro se enfría mucho. No te conozco, Sofi. Romy, se presentaron. Sofi, estoy en tercero de medicina. ¿Cómo? ¿Ya estás en tercero de medicina? Increíble. Bueno, contanos un poco de de la locura de esa facultad, ¿no? Se presentaron. ¿Cómo? ¿Por qué lo usa Sofi? Ustedes no tienen física, tienen fisiología después en medicina. Se presentaron 20 chicos nomás, varios ceros, sacaron la nota más alta, fueron 6. Bueno, por eso te digo, Romy, por eso te digo. Esto es, o sea, yo no te lo dije, pero te digo porque los chicos me escriben y me lo dicen. Las notas en Montes de Oca suelen ser muy bajas porque toman muy difícil. Nosotros en Ciudad tomamos más fácil. Igual, ojo, yo también tuve muchos
unos y ceros, ¿eh? También tuve notas bajas, pero yo tuve mis alumnos 2.10, varios 8, varios 7, 7.50. Pero bueno, hay gente que, digamos, o sea, uno tarda en darse cuenta que la Universidad de Buenos Aires es la Universidad de Buenos Aires. O sea, porque a veces los chicos dicen, yo quiero estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, puedo pagarme una privada, pero no quiero. Quiero, bueno, Universidad de Buenos Aires, ¿por qué? Por el prestigio. Bueno, pero ese prestigio se paga, amigo. O sea, ¿qué quiere decir? Se paga porque es difícil. Es difícil. El CBC ya es difícil. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que, como se suele decir, vio luz y vi luz y subí. O sea, dice, bueno, la Universidad de Buenos Aires es gratuita, no hay ingresos, yo me anoto. Si me recibo de médico bien y si no, no importa. Entonces, hay un error de principiante que es decir, bueno, yo fui a algunas clases de biofísica, me presento al parcial. No, pero no es así. Vos tenés que estudiar, matarte resolviendo problemas. Tanto en biofísica como en química, como en matemática, las materias duras son difíciles. Pero bueno, un error de principiante es que el alumno a veces dice, bueno, qué sé yo me tiro al primer parcial y veo qué pasa. Es un error y por eso pasa que hay mucha gente que saca 0, 1 o 2. Bueno, fenómeno. Entonces, quiero decirte una última cosa con respecto a este problema de recién, antes de entrar a este problema, que es lo que quiero que veas, que son los problemas de tanteo. Vos fíjate una cosa, no te hice el diagrama de temperatura-calor entregado para el agua y el hierro en el calorímetro, pero te lo dibujo así mentalmente. ¿Por qué? Porque te pueden pedir dibujarlo o te lo pueden dar como dato. O sea, te dan el problema, pero no te enuncian que hay agua a 20 grados, se tira hierro 80, te dicen, hay dos sustancias en un calorímetro, el diagrama temperatura-calor entregado es este, pum. Calcule A, calcule B, calcule C. Entonces, fíjate cómo sería, que no lo dibujé. En el eje vertical tengo calor entregado. Y en este eje tengo temperatura. Y en este eje calor entregado. Entonces, vos fíjate, el hierro parte de 80 y se va enfriando. Y el agua parte de 20 y se va calentando. Entonces, el diagrama serían dos rectas. La del hierro baja de 80 a 25,5 acá me están ayudando, lo quieren graficar. El hierro baja de 80 a 25,5 y el agua pasa de 20, es que no va hasta 0, va hasta 25,5. Va de 80 a 25,5 y el agua va de 20, un poquito más abajo de 20, ahí hasta 25,5. Exactamente. Gracias a la gente de producción. Ahí tendrías el diagrama temperatura, calor entregado. Entonces, este sería temperatura y este sería el calor entregado. Faltaría decir, bueno, ¿cuánto vale este calor entregado, no? Que es igual para los dos, o sea, porque uno lo perdió, el otro lo ganó. Bueno, entonces este sería el diagrama temperatura, calor entregado para el agua y el hierro. Este es el hierro y el de abajo es el agua. Cuando lo haces tenés que indicar cuál es cuál, ¿no? Este es hierro y este es agua. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, eh? Bueno, vamos a los problemas de tanteo. Entonces, ¿estás preparado? Porque esta es la parte, a ver si tengo tiempo, tengo 10 minutos, ¿no? Bueno, vamos a problemas de tanteo. ¿Qué son problemas de tanteo? Problema de tanteo significa un ejercicio donde vos no podés aplicar la fórmula Q1 más Q2 igual a 0. O sea, a ver. Asami Kitano me está tratando de contestar por qué el agua
pasa de 20 a 25 y el hierro pasa de 80 a 25. Dice, porque el agua tarda mucho más en calentarse y como el hierro pasa del calor al frío más rápidamente, la temperatura de equilibrio está más cercana a la temperatura inicial. Ah, pero después dice, porque el calor específico del agua es más grande que el del hierro. Exactamente, exactamente, esta chica tiene que cursar conmigo. Bueno, decime, ¿qué sacaste en el primer parcial? Contame. Bueno, exactamente, esa es la explicación, porque yo estoy tirando 1 kilo de hierro y 1 kilo de agua, y a propósito tiré 1 kilo de cada sustancia, porque yo puedo tirar 50 kilos de hierro a 80, entonces la temperatura obviamente va a estar mucho más cerca de 80, si tiro 50 kilos de hierro en 1 litro de agua. Pero yo justamente tiré 2 masas iguales para tratar de que veas que lo que pesa acá, al ser iguales las masas, es el calor específico, o sea, la inercia térmica. El hierro tiene muy poca inercia térmica. El hierro es un material que se calienta muy rápido y se enfría muy rápido. El calor específico del hierro es bajo, fíjate que es 0,1, mientras que el del agua, al 10 veces superiores, vale 1. O sea, el agua es una sustancia que tarda mucho en calentarse y tarda mucho en enfriarse. Probalo, agarrá un alambre de hierro, ponelo al fuego y enseguida se pone al rojo vivo. En cambio, vos ponés agua, una olla de agua al fuego y tarda en calentarse. Entonces, fíjate la diferencia. ¿Por qué pasa eso? Por la diferencia de los calores específicos. El hierro es un material que se calienta muy rápido y se enfría muy rápido. Tiene poca inercia térmica. Y el agua tiene una gran inercia térmica, que es todo lo que te expliqué la vez pasada, lo que tiene que ver con el planeta Tierra, que hay corrientes de convección, y lo que te expliqué de que el cuerpo humano está hecho de agua y no es casualidad porque eso lo ayuda a calentarse más despacio, digamos, subir su temperatura más despacio, y si vos lo pones en el desierto, sube su temperatura más despacio porque está hecho de agua, y si lo pones en un lugar frío, baja su temperatura más despacio porque está hecho de agua. ¿Estamos? Bueno, entonces, problemas de tanteo significa que vos no podés usar la fórmula Q1 más Q2 igual a 0, ¿por qué? Porque puede haber algún cuerpo que cambie de estado, entonces vos tenés que ir probando. O sea, la palabra tanteo significa ir probando, tantear. ¿Estamos? Uno dice, bueno, se me cayó la llave, está todo oscuro. A ver, voy a tantear a ver dónde está. Uno va así a oscuras, ¿no? Bueno, por eso molesta tanto este tipo de problemas a los alumnos, porque dice, no, pero yo quiero plantear una fórmula y chau. Bueno, pero en este problema no se puede plantear una fórmula y chau, porque vos no sabés si, por ejemplo, en este caso, que hay hielo con hierro, si el hielo se derrite o no. Entonces, vamos concreto al ejemplo y te digo cómo se hace. Dice, te leo el problema, ¿no? Se pone 1 kilo de hierro a menos 20 grados centígrados en un calorímetro. 1 kilo de hielo, perdón, a menos 20 grados centígrados en un calorímetro. Se agregan 2 kilos de hierro que están a 200 grados centígrados. Calcular la temperatura final de equilibrio. Entonces, fíjate lo que pasa acá. Yo tengo un cubo de hielo que está a menos 20, o sea, ni siquiera está a 0, o sea, está por abajo de 0 grados, a menos 20, y le tiro 2 kilos de hierro que están pelando, o sea, están a 200 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El hierro le va a ceder calor al hielo y lo va a tratar de pasar de menos 20 a 0. O tal vez derretirlo, pero acá viene el inconveniente de este problema, que vos no sabés si la cantidad de calor que el hierro le cede al hielo alcanza para llevarlo de menos 20 a menos 10, de menos 20 a menos 5, de menos 20 a 0, o de menos 20 a 0, derretir una parte, o de menos 20 a 0, derretir todo, o de menos 20 a 0, derretir todo y encima subir un poco la temperatura del agua. Entonces, ¿qué pasa? Vos no sabés si hay cambio de estado o no. Entonces no podés plantear la fórmula Q1 más Q2 igual a 0. Entonces, ¿qué se hace? Respuesta, se tantea, o sea, se prueba.
Entonces, fíjate acá, te lo puse con palabras, este PDF queda acá, ¿no? O sea, este video queda en Twitch unos días más, no sé si una semana o 5 días. Después, ellos lo pasan al canal de YouTube de TechAra, y queda este PDF también. Digo por si querés ver esto más adelante, ¿no? Entonces, acá te lo expliqué detalladamente por si querés leerlo vos después. Tengo el hielo y el hierro. El hielo se va a calentar, por decirlo de alguna manera, y el hierro se va a enfriar. Entonces, yo no sé si la temperatura va a dar 0, por abajo de 0 o por arriba de 0. Y no sé si hay hielo que se derrite o no. Otra posibilidad que no mencioné es que el hierro se enfríe tanto que termine por abajo de 0. O sea, que gane el hielo y el hielo enfríe tanto el hierro que lo haga pasar de 200 grados a 0 y que lo enfríe hasta, no sé, menos 5 grados centígrados, por ejemplo. Entonces vos no podés saber qué es lo que va a pasar. Por eso hay que tantear. Entonces, ¿qué hago? Fíjate lo que hago. Yo me fijo, vamos un poco más abajo. Ahí te puse el dibujito de el hierro con el hielo en el calorímetro. Vamos un poco más abajo. Ahí te pongo todas las posibilidades, ¿no? Que te acabo de decir. Si el hierro se va a enfriar, si el agua el hielo se va a derretir. Bueno, entonces, vamos un poco más abajo, porque esta es la explicación que te di. Entonces, lo que voy a hacer es esto, fíjate. Me voy a fijar qué calor puede entregarle el hierro al hielo si se enfría hasta 0 grados. Tanteo, pruebo. Pero, espera, Aníbal, yo no sé si el hierro se va a enfriar hasta 0 grados. Por eso. Yo estoy probando, a ver, digo, si el hierro que está a 200 grados se enfriara hasta 0, ¿qué calor le entregaría al hielo? Y eso es lo que pruebo. Entonces, ¿el hierro cambia de estado? No. ¿De qué temperatura pasa a qué temperatura pasa? Respuesta, temperatura inicial 200, temperatura final 0. Estoy probando, estoy tanteando a ver qué pasa. Entonces la cuenta es el C del hierro por M por T final menos T0. Me queda esta cuenta que está acá. 0,1, que es el C del hierro, por los 2 kilos de hierro por, fíjate, T final menos T0. ¿Estamos? O sea, 0 menos 200. ¿Cuánto me da eso? Vamos un poco más abajo. Esa cuenta me da 40 kilocalorías. O sea, el hierro, si se enfriara hasta 0, podría entregarle al hielo, que está a menos 20, 40 kilocalorías, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a probar. ¿Qué pasa si yo le doy al hielo 40 kilocalorías? A ver qué hace. ¿Estamos? Pruebo, repito, tanteo, porque yo no sé dónde está la temperatura final. No sé si está por abajo de 0, es 0 o es por arriba de 0. Y acá viene el pequeño infierno. Entonces, pruebo, agarro y le entrego al hielo 40 kilocalorías y me fijo qué pasa. Fíjate la cuenta, ¿no? Yo voy a suponer que el hielo... voy a calcular primero qué cantidad de calor necesita el hierro para pasar de menos 20 a 0. Entonces, no se derrite el hielo. Entonces, la fórmula es Q igual C por M por T final menos T0. Me queda esto que está acá. Ojo al menos, porque es T final, que es 0, menos T inicial, que es menos 20. Entonces, ¿cuánto me da eso? Respuesta, me da 10 kilocalorías. Entonces, fíjate qué importante es este análisis. Yo para llevar el hielo de menos 20 a 0 necesito 10 kilocalorías. Pero el hierro para llegar a 0 me puede entregar 40. Por lo tanto, el hierro me puede entregar una cantidad de calor suficiente como para llevar el hielo de menos 20 a 0. Eso ya lo sé. Acabo de averiguarlo. Yo ya sé que el hielo va a llegar a 0 grados y parte se va a derretir. ¿Y cómo sé que parte se va a derretir?
porque yo sé que el hierro puede podría, digamos, entregarme 40 y el hielo necesita solo 10. Entonces, el hielo va a usar 10 de esas calorías que el hierro le entrega para llegar a 0 y parte se va a derretir o todo, no sé. Hay que seguir probando. Entonces, vamos más abajo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, 2 minutitos podrían ser 5, más o menos. Bueno, entonces, para derretir el hielo, yo hago la cuenta, L por M, y me da esto, 80 kilocalorías. Quiere decir que yo no voy a poder derretir todo el hielo. ¿Por qué no? Porque el hierro me puede entregar 40, de las cuales 10 se usan para pasar de menos 20 a 0. Entonces, acá viene el razonamiento que es lo que tenés que hacer. El hierro me puede entregar 40, yo uso 10 para llevar el hielo de menos 20 a 0 y ahora me quedan 30 kilocalorías libres para derretir parte del hielo, porque yo no puedo derretir todo. ¿Ves? No puedo derretir todo el hielo, porque yo para derretir todo el hielo necesito 80 y tengo 30. Entonces, ¿cuánto hielo derrito? Hago esta cuenta. 30 kilocalorías igual a L del hielo por la masa derretida, que es lo que no sé. Y la despejo. 30 kilocalorías igual 80 kilocalorías por kilogramo, que es el L del hielo, por la masa derretida. Se me van las kilocalorías, paso el 80 dividiendo y acá termino sacando la cantidad de masa de hielo que se derrite, que me da 0,375 kilogramos. Entonces, y acá viene la conclusión final, que esto es muy importante porque vos tenés que decir cuál es la temperatura final de equilibrio y decir qué cantidad de hierro te queda, qué cantidad de agua y qué cantidad de hielo. Entonces, fíjate la respuesta final, que esto si es un problema a desarrollar, tiene que estar todo escrito, tiene que estar bien aclarado. Respuesta, la temperatura final es 0. Es 0, o sea, tengo hierro a 0 grados. Parte tengo agua a 0 grados, 0,625 kilos de hielo que me quedaron y 0,375 kilos de agua, que es lo que se derritió. Entonces, la respuesta a este problema es que la temperatura final es 0 grados con los 2 kilos de hierro a 0 grados, 0,625 kilos de hielo a 0 grados y 0,375 kilos de agua, también todo a 0 grados. La temperatura final es 0 grados, pero vos tenés que indicar masa de agua y masa de hielo. Error muy importante en parciales, que la gente no indica la masa que quedó. Se limita a decir la temperatura final es 0 grados. No, con eso no alcanza, está incompleto. Bueno, nos perdemos la parte de caloría de los alimentos, que era algo importante. Déjalo, por lo menos, le digo a la gente de acá, para que vea las calorías que uno consume cuando se come un patty de McDonald's. O sea, yo haciendo propaganda a los yanquis, ¿no? Bueno, pero ¿por qué uso esto? Porque McDonald's te lo dice, las cantidades de calorías, ¿no? Bueno, y vos fíjate que una persona normal de tu edad y de tu peso, 70 kilos, si sos hombre necesitas 2.000 kilocalorías por día y si sos mujer 1.700 más o menos. Y vos fíjate la cantidad de kilocalorías que tiene, ¿no? Cada cosa. Fíjate la cantidad de kilocalorías que tiene esta cosa. Y esto es, o sea, McDonald's mismo te lo da. Fíjate en el papelito, a veces lo das vuelta y ahí te dice las calorías que tiene cada cosa. O sea que comiendo un Big Mac por día con las papas fritas, casi ya estás juntando las 2.000 calorías que necesitas por día. Bueno, no, esto no lo toman, esto es a título informativo para hacer un poco de físico-culturismo, ¿no? O sea, para entender, porque ¿qué pasa? Mucha gente que está en el CBC sigue nutrición y cree que las calorías que usamos acá en calorimetría no tienen nada que ver con las calorías que dan los nutricionistas. No, es lo mismo. Cuando un nutricionista dice, señora, señore,
tiene que consumir menos calorías. Son estas calorías exactamente lo mismo. Bueno, te quiero decir lo siguiente. Esto queda guardado, queda grabado. Lunes que viene no hay Twitch porque es feriado, o sea, no estoy. Seguimos el otro. Y ahí ya seguimos con primer principio de la termodinámica, agárrate. ¿Estamos? Agárrate. El sábado van a buscar la tita. El sábado... ¿Van a buscar la tita? Bueno, la verdad que sí, porque contestaste bien la pregunta. Contestaste bien, así que te ganaste una tita. Pero espera, ¿el sábado no hay clase? No, el sábado es feriado, el sábado no hay clase. Así que el sábado no, te la doy el otro miércoles. O sea, yo doy clase, no, pero ya cortamos, no. Venía el miércoles y te la doy por anticipado el miércoles. Bueno, me pasé un poquito. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos el lunes que viene, no, el otro. Gracias.